Imagina este escenario. Eres un joven estudiante universitario en Kansas, sin ahorros, sin experiencia en negocios y con un sueño tan borroso como ambicioso. Así estaban Dan y Frank Carney a mediados del siglo XX, cuando la idea de emprender parecía reservada solo para quienes tenían capital o conexiones. Lo único que tenían era una convicción, el deseo inquebrantable de crear algo propio. Pero ¿qué se puede construir con apenas $600 prestados por tu madre? Ese fue espontáneamente el momento en que comenzó una de las historias más improbables y poderosas del mundo empresarial, el origen de Pizza Hut. En aquel entonces, la pizza ni siquiera era un producto popular en la mayoría de los estados del medio oeste norteamericano. Era algo exótico, casi desconocido fuera de las grandes ciudades con inmigración italiana. Dan, el mayor de los hermanos, había oído hablar del concepto y vio una oportunidad donde nadie más miraba. Frank, más escéptico al principio, dudaba que una simple masa horneada pudiera convertirse en un negocio rentable. Sin embargo, ambos sabían que el miedo a fallar solo se vence cuando se actúa. Decidieron probar, aunque el riesgo fuera total. Ese préstamo materno no era solo dinero, era un voto de confianza. Consiguieron un pequeño local de apenas unos metros cuadrados cerca de la Universidad de Wichita. Las paredes estaban deterioradas, el techo goteaba y los hornos apenas funcionaban, pero el entusiasmo de los hermanos era indestructible. Cada clavo que ponían, cada mesa que lijaban, era una inversión emocional en su futuro. No podían pagar diseñadores ni expertos, así que pintaron el cartel ellos mismos. La palabra pizza les pareció vibrante y añadieron Hut, porque desde la calle el edificio parecía una pequeña cabaña. Sin saberlo, acababan de nombrar lo que se convertiría en un símbolo global. Durante los primeros días, casi nadie entraba. Los universitarios pasaban frente al local sin entender qué era ese nuevo lugar. Algunos entraban por curiosidad, probaban y no volvían. La frustración se mezclaba con el olor del queso y la masa recién horneada. En una economía local que apenas se movía, vender pizza era casi como vender nieve en el desierto. Pero los Carney tenían una ventaja invisible. Su motivación no dependía del resultado inmediato, sino de la visión a largo plazo. Sabían que estaban aprendiendo algo que ningún libro enseñaba, algo que solo la experiencia real puede revelar. Una noche, agotados y dudando de todo, decidieron hacer un experimento. En lugar de esperar a que la gente llegara, salieron ellos mismos a repartir muestras a pie por el campus. Querían que la gente probara, aunque fuera gratis. Esa acción simple, casi desesperada, marcó un punto de inflexión. Los estudiantes comenzaron a hablar del sabor, de lo diferente que era y de la amabilidad con que los hermanos atendían. En pocos días, el local se llenó. Lo que había sido una apuesta arriesgada empezó a convertirse en un fenómeno local. Así nació la primera lección que cambiaría su destino. El producto no solo debía venderse, debía compartirse. Pero no todo era éxito. Hubo semanas en las que el dinero no alcanzaba ni para reponer ingredientes básicos. La cuenta bancaria marcaba números rojos y los proveedores empezaban a dudar de ellos. En más de una ocasión pensaron en cerrar el negocio. Sin embargo, cada crisis se transformaba en una oportunidad para ajustar, mejorar y aprender. Dan comenzó a personalizar las ventas, a medir qué productos gustaban más y qué días había mayor afluencia. Fue desde el germen de su enfoque analítico, una mentalidad empresarial que luego se convertiría en parte esencial del modelo de expansión de Pizza Hut. Mientras tanto, Frank se enfocaba en la experiencia del cliente. Notó que los estudiantes no solo venían por la comida, sino por el ambiente informal y la sensación de comunidad. Esa comprensión intuitiva, adelantada a su tiempo, fue la semilla de lo que hoy llamaríamos una propuesta de valor diferenciada. No vendían solo pizza, ofrecían un espacio de encuentro, y en ese detalle se escondía el secreto de su primera ventaja competitiva sostenible. Nadie podía copiar su pasión, su cercanía, ni la energía que transmitían al servir cada mesa. Piensa en esto por un segundo. ¿Cuántas ideas mueren antes de nacer? No porque carezcan de potencial, sino porque quienes las imaginan no soportan los primeros meses de incertidumbre.
Los Carney vivieron esa incertidumbre al límite. Pagaban las cuentas con monedas, dormían pocas horas y trabajaban más de 14 al día. Pero sabían que cada pizza vendida era una pequeña victoria contra el miedo al fracaso. Ese impulso interno, esa negativa a rendirse, es lo que diferencia a los soñadores de los constructores de imperios. A medida que los días pasaban, algo cambió. La demanda comenzó a crecer de forma constante. Gente que nunca había probado pizza cruzaba la ciudad solo para comer allí. Los hermanos empezaron a recibir pedidos para eventos universitarios, reuniones familiares y hasta celebraciones locales. Las paredes de ese pequeño establecimiento comenzaron a contar una historia, la de cómo una idea pequeña, ejecutada con persistencia, puede captar la atención de toda una comunidad. En menos de un año, esa pizzería humilde se había transformado en un símbolo de emprendimiento en Wichita. La lección aquí es clara: el tamaño del capital inicial no determina la magnitud del sueño. Con $600 y una idea sencilla, los Carney crearon el punto de partida de un modelo de negocio escalable. Pero más allá de las cifras, lo esencial fue su mentalidad. No esperaron el momento perfecto ni pidieron permiso a nadie. Actuaron, aprendieron y ajustaron sobre la marcha. Y esa filosofía, aplicada con disciplina, se convertiría en la base del crecimiento explosivo que vendría después. Si piensas en tu propio proyecto, pregúntate: ¿qué harías si tu única inversión posible fueran $600 y una oportunidad incierta? ¿Te atreverías a apostar todo en una idea? Dan y Frank lo hicieron, y esa apuesta cambió para siempre la historia de la comida rápida. Lo que nació como un experimento universitario, pronto estaría destinado a convertirse en uno de los imperios de restauración más grandes del planeta. Todo comenzó con una madre, un préstamo y dos jóvenes que creyeron más en su visión que en sus miedos. El pequeño local que los hermanos Carney habían levantado con sus propias manos comenzó a llenarse de vida. El olor a masa horneándose y el sonido de las risas universitarias llenaban el aire. Sin embargo, detrás de aquella apariencia de éxito incipiente, reinaba el caos total. No tenían un sistema de pedidos, los hornos fallaban constantemente, y la administración económica era un rompecabezas diario que apenas entendían. Cada jornada era una prueba de resistencia y aprendizaje acelerado en un entorno que no perdonaba errores. Frank, que hasta entonces había sido el más reservado, se convirtió en un improvisado chef. Aprendió, a base de ensayo y error, cómo equilibrar el sabor entre la salsa, el queso y la masa. Dan, por su parte, se encargó de todos los aspectos operativos, desde cobrar en caja hasta limpiar el piso al final del día. Ninguno tenía experiencia culinaria, pero compensaban esa carencia con actitud. Cada pizza que salía del horno era el resultado de un proceso artesanal, sin recetas escritas ni medidas exactas, solo intuición y trabajo en equipo. A los pocos meses, el éxito inicial empezó a ponerlos a prueba. El pequeño local no daba abasto para la cantidad de clientes que llegaban. La cocina se quedaba corta, los pedidos se retrasaban y la calidad del producto comenzaba a fluctuar. Lo que en un principio parecía un problema de crecimiento normal, empezó a convertirse en una amenaza seria. La frustración aumentaba con cada queja, con cada cliente que salía molesto por esperar demasiado. Ellos sabían que el sueño podía derrumbarse tan rápido como había comenzado. Una noche particularmente difícil, después de que un grupo de clientes decidiera marcharse sin pagar, Dan se sentó frente al horno apagado y pronunció una frase que marcaría el rumbo futuro del negocio. No vendemos solo pizza, vendemos momentos. Esa reflexión cambió su forma de entender la empresa. Comprendió que la experiencia del cliente debía ser el centro de todo. No bastaba con que la pizza fuera buena, debía ser memorable, debía generar una sensación de pertenencia. Esa idea se convertiría en el alma de la marca. A partir de esa noche, los hermanos empezaron a rediseñar su manera de operar. Implementaron un menú reducido con las especialidades más populares, para poder estandarizar procesos y mantener calidad constante.
Decidieron también capacitar a los pocos empleados que tenían, explicándoles la importancia de atender con cercanía y energía positiva. Involucraron a cada miembro del equipo como si fueran dueños, cultivando un espíritu familiar que haría única a Pizza Hut desde sus raíces. El resultado, los errores disminuyeron y la satisfacción de los clientes aumentó, pero el mayor reto aún estaba por llegar. La demanda se disparó más rápido de lo que podían producir y el local se convirtió en un hervidero de actividad. Los Kearney debían decidir si expandirse o mantener un tamaño manejable. Era el típico dilema de cualquier negocio que crece antes de estar listo. Apostar por la expansión requería inversión, personal adicional y, sobre todo, riesgo. Dejarlo como estaba era más seguro, pero limitaba el potencial. No había respuestas fáciles, solo decisiones que implicaban fe en su visión. Finalmente, decidieron dar el salto. Rentaron un segundo local en la misma ciudad y comenzaron a experimentar con un modelo simple que más tarde sería su ventaja competitiva: la replicación controlada. Crearon un esquema donde los procesos se podían documentar y enseñar a otros, asegurando que el sabor, la estructura y el ambiente se mantuvieran iguales. Era, sin saberlo, el prototipo del sistema de franquicias que revolucionaría la industria alimentaria años después. Lo que comenzó como una solución emergente se transformó en una estrategia escalable. Mientras tanto, aprendían a fuerza de golpes las complejidades de manejar un negocio en crecimiento. Las compras en volumen, la administración de inventarios y los primeros acuerdos con proveedores locales se volvieron parte de su día a día. Cada contrato era una lección sobre negociación, cada retraso en las entregas una oportunidad para innovar. Aunque a veces discutían, mantenían un principio firme: nunca sacrificar la calidad del producto por abaratar costos. Esa coherencia, aunque costosa en el corto plazo, fue una de sus mejores decisiones. Lo más inspirador es que todo ese aprendizaje sucedía sin manual ni mentor. En una época en que no existían cursos masivos de emprendimiento ni vídeos motivacionales, los Kearney eran autodidactas del comercio. Todo surgía de la observación directa, de escuchar al cliente y adaptarse con agilidad. Esta mentalidad flexible los convirtió en empresarios resilientes. Entendieron que los negocios no sobreviven por ser los más grandes, sino por ser los más adaptables. Y esa idea fue fundamental para sostener el crecimiento que se avecinaba. En medio de ese caos productivo, comenzaron a darse cuenta de que su éxito no provenía de un producto revolucionario, sino de su capacidad para conectar emocionalmente con la gente. Las familias que comían allí se sentían parte de algo distinto. Los estudiantes iban no solo por la comida, sino por el ambiente y el sentimiento de cercanía. Aquello que empezó como un negocio más, se había convertido en una experiencia comunitaria. Esa identidad emocional sería la llama que mantendría viva la marca incluso en los años de crisis por venir. La lección que este capítulo deja es contundente. Los grandes negocios nacen del caos, no de la perfección. Cuando el sistema parece desmoronarse, la respuesta no está en rendirse, sino en redefinir el propósito. Para los Kearney, el problema no era la pizza ni las ventas, era la desconexión con el cliente. Al reinterpretar su misión como creadores de experiencias, construyeron los cimientos de una empresa global, y tal vez esa misma mentalidad sea la que hoy necesiten miles de emprendedores atrapados entre la supervivencia y la visión de algo más grande. Piensa en esto: ¿qué harías si tu negocio estuviera creciendo, pero el caos amenazara con destruirlo? ¿Pondrías límites al crecimiento o apostarías por expandirte? Dan y Frank decidieron tomar el camino difícil, y aunque aún estaban lejos de imaginarlo, esos años de desorden y reinvención forjarían la cultura de innovación que más tarde distinguiría a Pizza Hut. A veces, el éxito no se hornea en hornos nuevos, sino en el fuego del caos bien administrado. El crecimiento de Pizza Hut estaba superando cualquier expectativa. En menos de 5 años, lo que comenzó como una pequeña pizzería universitaria se había transformado en una marca reconocida regionalmente. Las filas para conseguir una mesa eran constantes y los hermanos Kearney se enfrentaban a un nuevo desafío: cómo mantener la calidad,
la experiencia y la rentabilidad a medida que el negocio crecía sin control. Era un problema de lujo, pero también un punto de inflexión potencialmente peligroso. Expandirse rápido podía significar perder lo que los hacía únicos. Hacerlo lento podía permitir que otros los superaran. Dan, con su mentalidad analítica, pasó noches enteras estudiando el flujo de ingresos y los cuellos de botella del negocio. Se dio cuenta de que su sistema actual no era sostenible. Si ellos intentaban controlar directamente cada restaurante, el crecimiento terminaría colapsando sobre su propia estructura. Necesitaban un método diferente, algo que les permitiera crecer sin multiplicar los costos ni sobrecargar la gestión. Fue entonces en 1900 cuando surgió una pregunta que cambiaría la historia del modelo de restauración moderna. ¿Y si otras personas pudieran operar nuevos locales bajo las mismas reglas, procesos y marca? Inspirados por algunos ejemplos emergentes de negocios replicables, los Carney idearon su propio sistema de franquicias. No fue fruto de la suerte, sino de la observación atenta. Documentaron cada detalle, las recetas exactas, los tiempos de cocción, los protocolos de atención al cliente y la decoración característica del local. Incluso definieron colores, tipografía y tono de comunicación. Querían que cada nuevo Pizza Hut, sin importar en qué ciudad se abriera, ofreciera exactamente la misma experiencia. Era un concepto radical para una empresa tan joven y aún más revolucionario para la época. La decisión de franquiciar fue arriesgada. Implicaba entregar parte del control a terceros y confiar en que seguirían el modelo original sin desviarse. Pero los Carney entendieron algo esencial. La verdadera fortaleza no estaba en controlar cada pizza, sino en controlar el sistema que las hacía posibles. Al convertir su know-how en un modelo reproducible, transformaron un negocio local en una estructura escalable globalmente. Fue el nacimiento de una estrategia de crecimiento que hoy se enseña en las principales escuelas de negocios del mundo. El primer franquiciado fue un conocido de la familia que creía en la visión de los hermanos. Al principio, las cosas no salieron perfectas. Hubo fallos logísticos, confusiones con los ingredientes y diferencias en la gestión de personal. Sin embargo, el concepto se probó viable. En menos de 2 años ya había más de una decena de locales en distintos puntos de Kansas y Oklahoma. La idea había funcionado. Cada nueva tienda generaba beneficios estables, reforzaba la marca y ampliaba su presencia. El crecimiento ya no dependía del trabajo físico de los Carney, sino de un sistema autosuficiente. Este cambio no solo transformó a Pizza Hut, también reescribió las reglas del sector alimentario. Hasta entonces, el modelo de restaurante era puramente operativo. Abrir, atender y repetir. Los hermanos Carney visualizaron algo distinto. Pensaron en una red que pudiera expandirse casi de forma orgánica, multiplicando su alcance sin perder su esencia. En lugar de crear un negocio, habían creado un sistema de negocios, y ese sistema ofrecía algo que cualquier emprendedor anhelaría: ingresos recurrentes, expansión exponencial y control de marca a largo plazo. Pero no todo fue crecimiento sin desafíos. Cada nueva tienda se convertía en una nueva responsabilidad. Las auditorías, la formación y la supervisión eran constantes. Había que garantizar que la calidad fuera igual en todos los locales, sin importar quién los dirigiera. Para lograrlo, Dan implementó manuales operativos estrictos que detallaban cada paso de las operaciones. Frank, por su parte, lideró un programa de entrenamiento práctico que convertía a cada franquiciado en un embajador de marca. Aquello que comenzó como improvisación ahora se convertía en ingeniería empresarial. El impacto fue inmediato. Los bancos comenzaron a tomar en serio el modelo de Pizza Hut. Los inversionistas, que antes veían a los negocios de comida como riesgosos, ahora percibían una estructura rentable y escalable. En menos de una década, la marca había alcanzado una cifra de más de 1,000 restaurantes abiertos, generando decenas de millones de dólares en ventas anuales. Lo que era impresionante es que gran parte de ese crecimiento se debió al poder del sistema, no a una campaña de publicidad masiva. Su marketing más efectivo era la propia experiencia del cliente, multiplicándose de boca en boca.
Detrás de estos números había una filosofía empresarial clave: estandariza, luego escala. Primero consolidaron sus procesos, después los expandieron. Este principio, ahora común en las startups tecnológicas, fue aplicado por los Carney décadas antes de que se pusiera de moda. Ellos entendieron que sin una estructura sólida, cualquier intento de crecimiento sería efímero. Su disciplina les permitió construir algo más que una empresa. Crearon una máquina que podía repetir el éxito una y otra vez, sin importar el lugar o el operador. Lo más fascinante es cómo esta mentalidad aún puede aplicarse hoy en cualquier negocio. No se trata de pizza, ni de hornos, ni de salsas. Se trata de diseñar sistemas que funcionen incluso cuando tú no estás presente. Si lo que construyes depende solo de ti, no estás creando una empresa, estás construyendo un empleo. Los Carney, sin saberlo, estaban aplicando el principio de autonomía operativa décadas antes de que los gurús empresariales lo explicaran en libros, y esa visión fue lo que permitió que Pizza Hut dejara de ser una historia local y se convirtiera en una marca mundial. La lección de este capítulo es contundente: el éxito duradero no depende de hacerlo todo, sino de crear el sistema que lo haga posible. Los Carney no fueron chefs brillantes ni genios financieros, pero fueron estrategas naturales. Supieron cuándo delegar, cuándo estandarizar y cuándo dejar que otros compartieran su visión. Y esa habilidad para convertir su negocio en una red replicable cambiaría para siempre el rumbo de la industria alimentaria. Piensa en esto: ¿estás construyendo un trabajo o estás diseñando un sistema? Esa pregunta, respondida con valentía, puede ser la diferencia entre un sueño momentáneo y un legado global. La década de los 60 marcó el comienzo de una nueva etapa para Pizza Hut. Lo que había nacido en un pequeño local junto a una universidad ahora se extendía a diversas ciudades del país. Cada apertura era una reafirmación de su modelo, pero también un recordatorio de que el crecimiento sin dirección puede consumir incluso a los mejores soñadores. Los Carney se enfrentaban a una pregunta que define a todo emprendedor en expansión: ¿cómo mantener el alma del negocio cuando el tamaño empieza a sobrepasar las manos que lo crearon? Dan entendió que la única manera de sostener el crecimiento era profesionalizar la gestión. Comenzaron a contratar ejecutivos con experiencia en operaciones, finanzas y marketing. Fue una decisión difícil para dos jóvenes que habían controlado cada detalle desde el inicio, pero era necesaria. Si querían que Pizza Hut trascendiera generaciones, debían convertirla en una compañía, no solo en una idea exitosa. Y ese cambio de mentalidad fue tan transformador como su primera pizza. La marca empezó a evolucionar con una claridad estratégica admirable. El logotipo se actualizó, los locales se estandarizaron visualmente y el menú amplió su oferta con opciones que mantenían el espíritu original, pero adaptadas a nuevas preferencias. Dan insistía en que cada modificación debía pasar por un filtro único. ¿Esto fortalecerá la experiencia del cliente? Esa obsesión por la coherencia convirtió a Pizza Hut en sinónimo de confianza. No importaba dónde estuvieras, el sabor, el ambiente y la atención eran siempre los mismos. A mediados de los años 60, el crecimiento se aceleró de forma exponencial. Cada semana se inauguraban nuevas franquicias y el país comenzaba a reconocer a Pizza Hut como un símbolo de modernidad gastronómica. Las familias acudían no solo a comer, sino a compartir, a celebrar, a vivir momentos. Había nacido un puñado de competidores, pero ninguno lograba igualar el equilibrio entre velocidad de servicio y calidez humana. La franquicia de Kansas se convertía gradualmente en un fenómeno nacional. Las cifras impresionaban incluso a los propios fundadores. En menos de una década, la empresa había abierto cientos de locales y generaba ingresos multimillonarios. Pero detrás de ese éxito vertiginoso, se escondían nuevos desafíos: la logística, las cadenas de suministro y la consistencia operativa. Era un rompecabezas de miles de piezas donde un solo error podía afectar la reputación completa de la marca.
Fue entonces cuando Dan diseñó un sistema de distribución centralizado que garantizaba ingredientes uniformes y entregas a tiempo, anticipándose a las prácticas que años después serían estándar en la industria. Frank, por su parte, se enfocó en la expansión internacional. Veía que el mundo ya comenzaba a globalizar el gusto y la pizza era un lenguaje universal. A través de alianzas cuidadosamente seleccionadas, Pizza Hut entró en Canadá, México y países del continente europeo. Cada mercado representaba una nueva lección cultural y operativa. Aprendieron a adaptar el menú sin traicionar la esencia, descubriendo que la verdadera globalización se basa en la personalización con propósito. El éxito atrajo la atención de inversionistas y grandes conglomerados. Las ofertas de compra comenzaron a llegar una tras otra. Algunos los veían como una mina de oro, otros como un fenómeno pasajero. Dan y Frank fueron cautelosos, pero sabían que para competir en el escenario global necesitaban recursos mayores. Finalmente, tomaron una de las decisiones más trascendentes de su carrera: asociarse con una corporación que les permitiera escalar el negocio a niveles inimaginables. Con esa jugada, Pizza Hut dejó de ser solo una empresa familiar para convertirse en una potencia internacional. A partir de entonces, el nombre Pizza Hut empezó a aparecer en aeropuertos, centros comerciales y avenidas principales de distintas capitales. La marca se consolidó como un sinónimo de accesibilidad y disfrute familiar. No solo vendían pizza, vendían la promesa de una experiencia confiable, rápida y placentera en cualquier parte del mundo. Era la democratización del placer gastronómico, un fenómeno cultural tanto como empresarial. En paralelo, la competencia se intensificaba. Nuevas cadenas emergían con propuestas similares, precios agresivos y estrategias de marketing disruptivas. Pero Pizza Hut mantenía su ventaja competitiva sostenible: la combinación entre producto estandarizado y conexión emocional con el cliente. Mientras otros centraban su estrategia en promociones temporales, ellos cultivaban una relación de confianza a largo plazo. Ese enfoque, menos impulsivo pero más profundo, les permitió sostener el liderazgo durante décadas. Lo que resulta realmente inspirador es que, incluso al alcanzar la cima, los fundadores mantenían viva su humildad de origen. En entrevistas posteriores, ambos relataban que nunca olvidaron los días en los que debían elegir entre pagar la renta o comprar harina. Esa memoria los mantenía conectados con su propósito inicial: servir bien, crecer con integridad y ofrecer valor real. Tal vez por eso Pizza Hut no solo sobrevivió al paso del tiempo, sino que siguió reinventándose sin perder su identidad. El caso de Pizza Hut es una lección viva sobre la escalabilidad humana. No se trató solo de replicar tiendas, sino de replicar cultura. Cada local era una extensión de la visión original: esfuerzo, consistencia y comunidad. Dan y Frank habían construido mucho más que un negocio. Habían creado un modelo que combinaba estrategia empresarial con sensibilidad social, anticipando el pensamiento moderno de las marcas con propósito. Piensa en esto: muchas compañías nacen para vender productos, pero pocas logran vender confianza. Los Carney comprendieron que los consumidores no solo buscan comida o precio, sino la seguridad de una experiencia predecible y placentera. Convirtieron ese principio en una ventaja estratégica que los protegió de crisis, recesiones y cambios generacionales. Y así, aquella pequeña pizzería universitaria terminó con su logotipo iluminando ciudades de todo el planeta. La lección que deja este capítulo es simple, pero poderosa. Si tu visión es verdaderamente grande, tarde o temprano tendrás que soltar el control para escalar. El éxito deja de ser personal para volverse institucional. Dan y Frank lo entendieron a tiempo y por eso su legado trascendió. Lo que comenzó con $600 y un préstamo familiar terminó siendo una historia de expansión global, escrita con el mismo ingrediente que los llevó al inicio: la fe de que lo imposible puede hornearse en un horno pequeño. Después de décadas de expansión, Pizza Hut había dejado de ser solo una pizzería para convertirse en un ícono global.
Su logotipo rojo aparecía en las esquinas de las grandes capitales del mundo, desde Tokio hasta Santiago de Chile. Lo que alguna vez fueron $600 prestados por una madre, ahora se había multiplicado en miles de millones de dólares en ventas anuales. Pero detrás de esa superficie de éxito se esconden principios, decisiones y sacrificios que explican por qué esta marca logró lo que tantas otras intentaron sin conseguirlo. La primera gran lección es que el tamaño del capital inicial no define el destino de un emprendedor, sino la claridad de su propósito. Dan y Frank Carney no tenían una fortuna, tenían una convicción: construir algo que perdurara. Mientras otros esperaban las condiciones perfectas para empezar, ellos comenzaron con lo que tenían, haciendo que su visión pesara más que sus limitaciones. Su historia demuestra que el crecimiento sostenible nace del compromiso con una idea, no del monto de la inversión. La segunda lección está en la humildad de aprender mientras se avanza. Los Carney no sabían de gestión empresarial ni de finanzas corporativas, pero convirtieron cada error en un aprendizaje. Cuando un cliente se iba molesto, lo analizaban. Cuando un proceso fallaba, lo rediseñaban. No temían al error, lo integraban en su estrategia. Esa mentalidad los protegió del estancamiento y los convirtió en pioneros de la mejora continua mucho antes de que ese concepto se formalizara en la literatura de negocios. Otro principio esencial fue la estandarización como camino hacia la expansión. En lugar de concentrar el poder en sus propias manos, construyeron un sistema que podía operar sin ellos. Esa capacidad de delegar y confiar transformó su pequeña empresa en una red global. El producto dejó de depender del talento individual y comenzó a depender del proceso. Así descubrieron uno de los secretos más potentes del emprendimiento: si algo no se puede enseñar, no se puede escalar. La cuarta lección es una de mentalidad: no temer a profesionalizar lo que uno ama. Muchos fundadores fracasan porque se resisten a delegar, porque creen que nadie más puede cuidar su creación como ellos. Los Carney hicieron lo contrario: atrajeron expertos, incorporaron nuevos líderes y convirtieron su visión artesanal en una operación sistematizada. Supieron cuándo dejar de ser los guardianes del horno y empezar a ser los arquitectos de una corporación. Esa transición, aunque dolorosa, es lo que separa a los negocios fugaces de los legados duraderos. Pero no todo fueron aciertos. La historia también deja claro que el éxito implica sacrificios personales profundos. Los hermanos pasaron años enteros sin descanso. Perdieron amistades, relaciones y momentos familiares. En algún punto, su empresa se volvió más grande que su vida. Entender esto es vital. Ningún logro extraordinario llega sin un costo. El verdadero mérito está en decidir si el sueño vale el sacrificio. En su caso, la respuesta fue sí, y el tiempo les dio la razón. Otra enseñanza poderosa es el enfoque en la experiencia, no solo en el producto. Pizza Hut nunca compitió por ser la pizza más barata, sino por ser la más consistente y familiar. Cada cliente debía sentir que entraba en un lugar reconocible, cálido y amigable. En un mercado donde la mayoría corría tras márgenes y volúmenes, ellos apostaron por emociones, y esa estrategia emocional, combinada con disciplina operacional, se convirtió en su ventaja competitiva sostenible frente a decenas de imitadores. El pensamiento a largo plazo también fue clave. En un mundo empresarial dominado por la inmediatez, los Carney planificaban en décadas. No buscaban modas, buscaban permanencia. No priorizaban la ganancia del mes, sino la reputación de los próximos años. Dan solía decir que prefería perder dinero en una tienda antes que perder confianza en un cliente. Esa visión, aunque contracultural, construyó una marca que sobrevivió a crisis económicas, guerras de precios y cambios generacionales sin perder relevancia. Piensa en esto: los negocios que triunfan no solo crean productos, crean hábitos. Pizza Hut logró convertir la pizza en parte de la cultura cotidiana estadounidense primero y posteriormente del mundo entero. Cada cumpleaños, cada reunión familiar, cada torneo deportivo tenía su caja roja en la mesa. Lo que comenzó como una curiosidad italiana terminó siendo un ritual global.
Transformar un hábito social en un negocio rentable es la cúspide del éxito empresarial. Y quizá la lección final, la más humana de todas, es que los sueños grandes necesitan una fe irracional. La lógica jamás habría aprobado pedir un préstamo a una madre para vender pizza en Kansas durante los años 50. Pero el emprendimiento nunca fue un acto lógico, siempre ha sido un acto de fe. Creer cuando nadie más lo hace, avanzar sin garantías, apostar al potencial invisible de una idea. Los Carney lo hicieron y esa fe los llevó más lejos de lo que cualquier plan financiero podría haber previsto. El legado de Pizza Hut no se mide solo en números, se mide en inspiración, en la demostración viva de que los imperios nacen en garajes, cocinas o pequeños locales. Siempre que haya visión y disciplina, los hermanos Carney se retiraron sabiendo que el mundo comería pizza bajo un techo rojo por generaciones. Pero más allá de los millones o los reconocimientos, su mayor logro fue validar una verdad simple. Los grandes triunfos empresariales comienzan cuando decides que rendirte no es una opción. Así que la historia cierra con una invitación directa. Piensa en tu propia idea, en ese proyecto que aún no te atreves a comenzar. Quizá hoy no tengas capital, ni socios, ni experiencia, pero si tienes convicción estás en el mismo punto donde comenzó Pizza Hut. Recuerda esto, los Carney no esperaron el momento perfecto, lo crearon. Ellos encendieron un horno con $600 y un sueño. Tal vez el tuyo también esté listo para encenderse.